Hola, ¿cómo están? Esta es la última clase de Word y en ella quiero enseñarles a armar la bibliografía de un documento. Pero para poder hablar de bibliografía, primero debemos hablar de otro par de temas que tienen que ver con el plagio y que tienen que ver con las normas APA. ¿Por qué vamos a hablar de plagio y por qué vamos a hablar de normas APA? Primero que nada, enfoquémonos en que ustedes tienen que elaborar un trabajo de investigación o incluso la misma tesis con la que ustedes van a rendir su examen final de la carrera. Ustedes van a necesitar para poder escribir el texto o el documento que tengan que elaborar, van a realizar una investigación y en esa investigación probablemente vayan a leer una cierta cantidad de autores de las cuales van a ir tomando determinadas ideas que puedan servir para el trabajo o con las cuales ustedes puedan estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero cuando uno realiza este tipo de trabajo, no puede omitir colocar quiénes fueron los autores consultados. Es decir, si yo saco una definición de algún tema en particular o saco una idea sobre algún tema en particular que no me es propia, sino que pertenece a otro autor, sea más o menos reconocido, es necesario que nosotros hagamos mención a esa persona. Incluso ustedes cuando elaboren su trabajo final pueden hacer referencia a otros trabajos finales de sus propios compañeros y es menester que cuando ustedes hagan este tipo de trabajo los citen adecuadamente. Por eso es que es necesario que abordemos en esta clase final de Word el tema del plagio y de la bibliografía y las normas APA. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de plagio? La definición de plagio, según la Real Academia Española, significa que es una acción y efecto de plagiar o copiar obras ajenas. Muchas veces en el afán de hacer una investigación, nosotros leemos algún texto que nos gusta en internet, copiamos y pegamos ese texto en nuestro documento. Eso, a veces por desconocimiento, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que plagio. La idea es que cuando nosotros elaboremos un trabajo, citemos las fuentes que consultamos, ya sea que hemos leído o si ponemos en este caso una definición, yo estoy diciendo que esta definición de plagio no es mía, sino que es de la Real Academia Española y la cito como corresponde, digo de dónde saqué esa idea. Si yo no hago esto en un trabajo y cito, a veces textualmente o a veces con mis palabras, la idea de otro autor y no lo coloco, entonces estoy realizando plagio. El plagio puede ser incluso también tomando no solo un texto, sino tomando una imagen que no me pertenece y haciendo la mía. Entonces, el problema no es que yo utilice las ideas de otras personas, sino que yo utilice la idea de otras personas y no diga de quién es esa idea, ¿sí? Entonces, para evitar caer en plagio, lo que yo tengo que hacer cuando hago un trabajo es citar todas aquellas personas o autores que yo he leído para realizarlo. Yo puedo cometer entonces el plagio, como les decía recién, ya sea de forma deliberada, es decir, intencionalmente. Yo sé que esa definición que acabo de darle está en el diccionario de la Real Academia Española, pero no lo digo. O puedo hacerlo de manera inconsciente, porque desconozco y no sé cuál es el uso que debo hacer. El plagio ocurre cuando se toman ideas o palabras escritas por otros sin reconocer entonces de forma directa que lo he hecho. También si yo presento un trabajo de forma parcial o total en algún momento y lo vuelvo a presentar, también cometo plagio si no digo que yo he sido el autor o autora de dicho trabajo. Al actuar de mala fe deliberadamente, al copiar la propiedad intelectual de otros para producir un daño a los autores originales, también estoy cometiendo plagio. Y se considera que se comete plagio al copiar cualquier objeto de fondo o de forma, ya sea una situación, un desarrollo o incluso una simple frase. Van a haber muchos ejemplos de plagio y que se pueden cometer. Por ejemplo, muchas veces habrán visto obras del humorista Nick que son muy similares a otras obras que ustedes ya vieron quizás en La Mafalda. Nick lo que está haciendo
a pesar de que le pone su propio sello, es plagiar la idea que tuvo el autor original en Mafalda. Bien, para evitar el plagio, entonces yo les dije que tenemos que citar quiénes son los autores. Y existe toda una serie de normas para que nosotros podamos hacer referencia, ya sea a citas o a la bibliografía o a referencias dentro de un texto. Una de las normas más conocidas son las normas APA, pero existen un montón de otras normas a las cuales nosotros nos podemos adherir. Es más, probablemente si ustedes escriben un texto que sea para participar de un determinado congreso, ese congreso puede tener o puede requerir que ustedes escriban o referencien o citen teniendo en cuenta una determinada norma. Lo mismo puede suceder para su trabajo final. Es decir, tenemos que saber bajo qué norma nos piden que trabajemos. Entonces, como les decía recién, la realización de un trabajo de investigación demanda que ustedes revisen, que utilicen distintas fuentes de información y para eso es muy probable que a lo largo de nuestro trabajo vayamos a citar o a parafrasear documentos que hemos utilizado. Los estilos que podemos utilizar para la cita pueden ser diversos y existen muchos. Yo les voy a nombrar algunos aquí. Por ejemplo, tenemos la ISO 690, que hace todo lo que es documentación, referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura, y esto es una norma internacional. Esa es la de 1987 y después está la segunda versión, la de 1997, donde probablemente se hayan modificado algunas formas en la cita y en el contenido. Después tenemos el estilo Vancouver, que se usa básicamente en la revista de Biología y Medicina. El estilo APA, que son las normas APA, son de la Asociación Psicológica Americana, que publican un manual de estilo. Es más, si ustedes buscan en internet van a encontrar la página de APA y pueden descargar los manuales que se van renovando año a año. Generalmente el estilo APA está aplicado en las áreas de psicología, humanidades y ciencias sociales. La de estilo Harvard, que se usa en el campo de la física, las ciencias naturales, las ciencias sociales. El estilo MLA, que es de la Asociación Americana del Lenguaje Moderno, que se utiliza en informes y trabajos de investigación. También existen un montón más, por ejemplo, para la gente que trabaja en el área de la ingeniería, está la norma IEEE, y así sucesivamente. Yo he tomado para mostrarles a ustedes las normas APA, porque es una de las más comunes y de las más utilizadas. El antecedente más lejano de la norma es de 1928, que fue el año cuando los editores y administradores de revistas científicas, antropológicas y psicológicas decidieron analizar la forma de los manuscritos de esas publicaciones. Entonces, las normas APA son el resultado, en la práctica, de la aplicación de la mayoría de estos preceptos. La norma nos va a dar una cuestión de forma y una cuestión de citas. Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver a la forma, si yo voy a hacer un trabajo, teniendo en cuenta la norma APA, voy a tener que trabajar en un papel tamaño carta, con fuente Times New Roman de 12 puntos, espaciado de texto a doble espacio, con alineado a la izquierda, y 2 espacios después del punto final. Los encabezados, es decir, el encabezado hace referencia al encabezado de mi texto, no debe exceder los 50 caracteres, tiene que estar en la esquina superior derecha de la página del texto y en mayúscula sostenida. Y la numeración, vamos a utilizar la numeración arábiga en la esquina superior derecha de todas las páginas. Las sangrías y los márgenes también están estipulados, es decir, yo puedo tener la aplicación de la norma APA en todo mi documento o simplemente podría utilizar las normas APA en lo referente a las citas de bibliografía y al armado de la bibliografía y de las referencias o las referencias dentro del mismo texto.
Bien, ¿cómo tengo que hacer para citar un texto? Yo puedo citar un texto de dos maneras. Puedo citar el texto en forma textual, es decir, copiando exactamente el texto completo, o puedo hacer un parafraseo. Si lo que yo hago es una cita textual, donde voy a extraer un fragmento textual, yo tengo que seleccionar, es como se muestra acá, voy a escribir todo el texto que voy a citar entre doble comillas. Primero voy a indicar a quién pertenece esa cita, en este caso pertenece a Kellner, el año del libro de donde yo saco esta cita, afirma y escribo entre comillas exactamente las palabras textuales, cierro comillas, punto y el número de la página donde se encuentra, punto. O sea, que inicio con apellido, la referencia del año, ¿sí? Y luego la frase textual entre comillas y luego la página. Si en lugar de hacer la cita basada en el autor, hago la cita basada en el texto, yo puedo, en este caso, arrancar primero colocando entre comillas la frase textual, luego voy a colocar el apellido del autor, el año y luego la página. Todo eso entre paréntesis después de la frase. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, yo lo puedo colocar inmerso dentro del texto que yo estoy escribiendo. Pero si la frase es un poco más extensa, es decir, que tiene más de 40 palabras, lo que se hace es escribir aparte del texto con sangría, sin comillas y sin cursiva. Entonces, al final de la cita se va a colocar un punto y vamos a colocar entre paréntesis el apellido del autor, el año al que pertenece el libro de donde saco la frase y luego el número de la página donde se encuentra. Si la cita es basada en el autor, primero vamos a decir que Kaku, por ejemplo, que es el autor, 2009, el año del libro que fue editado el libro, afirma, y luego escribo en un párrafo aparte y con una sangría todo el texto, no va entre comillas, y una vez que termino de colocar la frase textual, pongo un punto, el número de la página. Cuando la cita es de parafraseo, se utilizan las ideas de un autor, pero yo las puedo expresar con mis propias palabras. En este caso, yo lo que puedo decir es, citando al autor, entre paréntesis, el apellido del autor y coma, el año en que escribió eso, y yo hago referencia a la idea del autor, pero con mis palabras. Esta está basada en el autor, entonces siempre voy a poner el apellido del autor y el año. Bien, ¿qué pasa cuando yo necesito citar a más de un autor? Cuando los autores son dos, los apellidos van separados por el signo ampersand. Entonces, por ejemplo, Rosenblatt y Katter, 2010, afirman que es posible y luego escribo entre comillas que lo que es. Cuando son 3 o 4 autores, tres o 5 autores, la primera vez que se cita se indican los apellidos de todos. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir Reimers, McMurtry, Mackenzie y Mark, 2009, aseguran que, pero posteriormente que se ha hecho la cita, simplemente podemos escribir el nombre del primero y se agrega la palabrita et al seguido de punto.